Bueno, lo dijo el presidente en los primeros minutos de su discurso. Los vivos de siempre, ¿cómo puede ser con la moneda estable, con el congelamiento de combustibles y de tarifas, sigan aumentando los precios en Argentina? Los vivos de siempre que remarcan los precios. Eso es lo que dijo ayer Alberto Fernández en el Congreso. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Mariano Gendra Gijena, especialista en consumo. Gracias, Mariano. Y Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista. Gracias, doctor, por venir. Mariano, los mismos vivos de siempre, y esto lo dijo el propio Alberto Fernández. ¿Qué pasa que se remarcan los precios sabiendo que hoy el dólar está estable? Bueno, hay distintas circunstancias. Sin lugar a duda que el tema de los vivos de siempre lamentablemente está. Eso es producto por dos cosas. Primero, porque hay grandes grupos concentradores económicos en materia de consumo, en materia obviamente de alimentos, en lo que es productos que conforman la canasta básica alimentaria, y entonces eso hace que estos oligopolios terminen definan finalmente cuál es el precio. Entonces, por un lado eso, y segundo, porque lamentablemente todavía venimos con una inflación mensual muy alta, que viene obviamente producto de estos 4 años de altísima inflación que hemos tenido y padeciendo toda la sociedad argentina. Entonces, lamentablemente esto no ha podido darse un corte en forma definitiva y en forma abrupta. Ahora, ¿tenemos un gran problema con los oligopolios? Sí, es enorme el problema que tenemos con los oligopolios, y es fundamental que el Estado empiece a tomar medidas en ese sentido, porque los consumidores están totalmente desprotegidos en este aspecto. ¿Hay ya algún estudio hecho de si el consumidor se fue para los precios cuidados y empezó a elegir ese tipo de alimentos? ¿Cómo se ha movido el mercado en estos últimos 2 meses? Los hábitos de consumo, en lo que se refiere al consumidor, han cambiado en estos últimos años enormemente. No solamente el consumidor está haciendo preferencia hacia aquellos productos que integran el programa de precios cuidados, sino también que empezó a consumir las segundas y las terceras marcas, ¿no? Y también respecto a que antes compraba para varios días, y hoy en día compra para el consumo del día o como mucho para el día y el día siguiente, ¿no? En ese sentido. Sí, ha habido cambios de hábito importantes en el consumidor. Pero lamentablemente el consumidor en esto termina siendo un esclavo de la oferta, especialmente en las grandes cadenas de expendio. Ahora, ¿no? hoy supimos, Mariano, que un ejército de militantes de la CGT van a salir a controlar los precios en Argentina. Bueno, hay una iniciativa que le habíamos comentado en su momento que partía de un dirigente destacado de la CGT, Omar Viviani, líder del sindicato de taxistas, pero esto no es algo que esté formando parte estrictamente de los debates dentro del Consejo Directivo de la CGT. Obviamente esto surge de la apreciación de algunos de los que ayer participaron del acto del discurso del presidente de la Nación, la apertura de sesiones legislativas. Pero, insisto, todavía hay un tránsito bastante extenso para que esto se cristalice como una oferta concreta al gobierno. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que dicen los dirigentes sindicales es que para comprometerse con algo así, lo que ellos demandan primero es tener herramientas. Es decir, si vos tenés la posibilidad de ir a fiscalizar o participar dentro de algún local comercial, primero querés tener una salvaguarda. Después querés tener una suerte de poder de policía que la CGT está muy lejos de tener y los sindicatos tampoco. Pero sí existe la voluntad de algunos dirigentes sindicales muy cercanos al kirchnerismo, Alberto Fernández, por lo menos de hacer la oferta. Después se verá si esto puede avanzar. Chiesa, ¿qué evaluación haces de lo que ha sido el discurso en el día de ayer? Mira, fue un discurso desde mi punto de vista, contenido altamente político. Fue un discurso bastante escapado a la retórica y fue apuntado, quizás como dijo el presidente, que apuntamos de lo que más tienen para llegar a los que menos tienen. Es el objetivo que tiene este gobierno. Y escuchando lo de Mariano, nosotros tenemos una iniciativa al compás de acá de Viviani, pero desde el bloque de Unidad Federal. Es una iniciativa con los contribuyentes y con los ciudadanos de controlar los precios a través de sacar fotos a las góndolas. Esta ley de góndolas se hizo un informe que las 4 actividades, las 4 categorías, alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, el 80% de los que fabrican estos productos se concentran en las grandes marcas.
Es imposible que un pequeño contribuyente o una MIPYME pueda ingresar a un hipermercado o un súper porque tiene muchas trabas a nivel administrativo y por supuesto a nivel consumo. Está trabajando para que el ciudadano, como también los controles estatales, logren que se verifique, que se cumpla con la ley de góndolas, que se cumpla con el 30% de la capacidad de la góndola de los 5 productos y que puedan ingresar, por ejemplo, agricultura familiar, productos regionales, productos indígenas y artesanos. Mucha gente que quiere ingresar a supermercados que no pueden hacerlo. Esta es la forma de que la gente puede ingresar a estos consumos. Y después, el vicepresidente de la UIA, que se va a criticar esta medida, es completamente irrisorio porque dice que hoy esta medida apuntada a los super y a los mayoristas o a los hiper, hoy la gente de barrio va a los almacenes o a los chinos. Sí, es cierto. Vamos a los almacenes, a los chinos, porque no podemos acceder a un super grande por esto, porque nos encontramos siempre con las mismas marcas. Quizás con la aplicación operativa de la ciudadanía, de nosotros, los argentinos, y del control operativo, haciendo una buena iniciativa de control de precios, quizás podemos lograr que vayamos a un súper grande y encontremos en la góndola 5 marcas diferentes de 5 dueños distintos, no solamente encontrarse con una marca X que tenga su segunda, tercera y cuarta marca. Ahora, perdón, no, quería agregar una cosa. Digo, hasta ahí uno puede solucionar la cuestión de poder elegir entre productos que tengan distinto precio. Pero aún así queda resolver un segundo problema que no estaba antes y que sí empezó a pasar desde ya hace un tiempo, que es la dispersión de precios. Aún vos teniendo posibilidad de elegir distintos productos en una misma categoría, hay una dispersión respecto de una gran superficie al chino de la vuelta. Es que ¿sabés qué pasa? El tema es así. Creer que la ley de góndolas nos va a solucionar todos los problemas del consumidor me parece la verdad que muy ingenuo. Es decir, esta ley ataca a lo que es solamente el eslabón final de toda la cadena productiva de comercialización, que es solamente los 13 grandes supermercados o cadenas de supermercados que hay en la Argentina. Nada más que eso, que son las grandes bocas de expendio. Acá no estamos hablando del costo, los sobrecostos que la Argentina paga en materia tributaria, en materia de flete. Solamente eso estamos hablando de un 40 o un 45% que integra en el precio final de lo que cada uno va a comprar en esa góndola. Y además, la cuestión es acá, es romper con esos monopolios y esos oligopolios. Y no lo lográs solo con la ley de góndola. La clave en la ley de góndola, ¿saben qué es? No es el famoso 30% de disponibilidad propiamente en las góndolas o que no se pueda vender el frente de góndola. ¿Saben dónde esta ley mete el dedo en la llaga? En el tema de la financiación. Cuando obligas a los supermercados a tener que pagarle al productor, especialmente a la pyme, al cooperativista y a estas pequeñas empresas, no a 180 días con un cheque, sino a 60 días. Ahí es cuando rompes el negocio financiero de los grandes supermercados. Porque uno piensa, ¿cuál es el gran negocio del supermercado? Y vender los productos que expone. Sí, ese es su primer negocio, pero su segundo gran negocio y más rentable es el negocio financiero. Yo obtengo mercadería, te la pago a 180 días y se la vendo al consumidor o en efectivo en el momento o a tarjeta. Y con las tarifas, con las tasas que tenemos en el país actual, a 180 días, el negocio financiero que podemos organizar, alguien que sabe manejar el dinero, es impresionante. Por eso en los supermercados hoy en día es más importante el gerente financiero que el gerente operativo. No, te quería una cuestión. Es verdad, una pyme con hasta 10 o 12 empleados tiene una presión tributaria altísima a nivel costo laboral y a nivel fiscal. Ahora, una cadena que se le rompa de 180 a 60 le da un alivio fiscal. Porque, por ejemplo, el IVA lo difiere a 90 días por el programa MIPYME. Claro. Ya tenés un deferimiento. Sí. Ahora se te achica la cadena de pago a 60 días. La pyme, el pequeño, o sea, el 90% de la economía lo generan las pymes. Entonces, con esto podemos lograr que las pymes se empiecen a acomodar y lo último es, no es una ley sola, es un conglomerado con la defensa del consumidor, la 24240, lealtad comercial y esta ley. Gracias por haber venido, muy amables. Otro de los puntos importantes.